Bien, chicos, continuemos ahora con los problemitas de esta semana número 10. Problema de la semana número 10, problema número 1. Vamos a ver. Una gráfica, aparentemente. Sí. Problema 1 dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica que relaciona la escala de temperatura Celsius con una escala de temperatura desconocida X. Determine la temperatura en la escala Celsius correspondiente a la temperatura de 120 grados X. Entonces voy a tener que convertir una escala desconocida a una escala Celsius, que es conocida. Pero ¿cómo hago eso? Entonces, para eso te dan la gráfica, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer normalmente es buscar el punto de congelación y el punto de ebullición para el agua. Según la gráfica, en Celsius tú sabes que el agua se congela a cero. Pero cuando el agua se congela a 0 Celsius, en esta escala desconocida, se congela a -48, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Que el 0 en Celsius corresponde a -48 en escala X. Y el agua hierve a 100. La ebullición del agua es a 100 grados Celsius. Pero cuando es la temperatura de 100 grados Celsius, la lectura en escala X sería 0. Todo eso lo represento en dos líneas. Escala Celsius y escala X. Cuando es 0 en Celsius, será -48 en escala desconocida. Cuando es 100 en Celsius, será 0 en escala desconocida. Entonces, mediante estos valores, yo ya puedo comparar Celsius con la escala desconocida. Entonces diré, la lectura en Celsius con la lectura en escala X serán proporcionales, o mejor dicho, ¿no? Voy a encontrar la proporción mediante el teorema de Tales. Proporciones, a ver. Nos quedaría temperatura en Celsius menos 0 entre 100 menos 0 es igual a temperatura X menos -48 entre 0 menos -48. ¿Listo? Entonces ahí aplicamos teoría de metales, hacemos una pequeña operación y tendríamos lo siguiente. La temperatura en Celsius entre 100 es igual a temperatura en escala desconocida más 48 entre 48. Despejo la temperatura en Celsius, que es igual a 25 sobre 12 por la temperatura desconocida más 48. ¿Qué he encontrado aquí? Básicamente el factor de conversión, ¿sí? Entonces, si yo quiero una escala Celsius, necesito la escala desconocida. En este caso, ¿cuánto es la escala desconocida? 120. Entonces, esta relación me permite convertir de escala desconocida a grados Celsius, ¿no? Entonces, la escala desconocida es 120. Reemplazo, me quedaría 25 sobre 12 por 120 más 48. Esto sería 25 sobre 12 por 168. ¿Cuánto me daría eso? 350. 350 grados Celsius. 350 grados Celsius. Por lo tanto, el problema número 1, la clave es la A. ¿Alguna consulta, chicos, sobre este problema? Básicamente lo que hicimos es aplicar el teorema de Tales, como hicimos en la teoría, ¿no? Solamente que ahora con una escala desconocida. Comenten, por favor. Vamos con el siguiente problema, problema 2. Una tubería de hierro tiene una longitud de 100 metros a 20 grados Celsius. Si por la tubería se transporta vapor de agua a 100 grados Celsius, se supone que el tubo también está a esa temperatura, ¿no? Recuerda que se mantiene en equilibrio. Pregunta, ¿cuál es la longitud final? Considere que el coeficiente de dilatación lineal es igual a 12 por 10 a la menos 6. A ver, si el tubo inicialmente está a 100 grados Celsius, no, disculpa, al inicio está a 20 grados Celsius y luego pasa y se transporta a vapor a 100. De 20 pasa a 100. De 20 pasa a 100. Entonces se ha generado un incremento en la tubería. Disculpa, se ha generado un incremento en la temperatura. Debido a ese incremento en la temperatura,
¿qué va a pasar con la longitud del tubo? La longitud va a cambiar también, ¿no? También va a aumentar. A eso se le conoce como dilatación. Entonces, por dilatación diremos lo siguiente, ¿no? La longitud inicial del tubo cambiará a una longitud final, generándose así un aumento de la longitud. Este aumento de la longitud se calcula como coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura, ¿correcto? Pues este aumento de la longitud es igual a coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura, ¿no? Entonces tendríamos que, en base a esos datos, de la longitud inicial de 100, temperatura inicial de 20 y temperatura final de 100, reemplazamos y nos quedaría lo siguiente. El coeficiente de dilatación lineal sería 12 por 10 a la menos 6, ¿no? Sí, 12 por 10 a la menos 6. La longitud inicial sería 100, longitud inicial sería 100, y la variación de temperatura sería 100 menos 20, 100 menos 20. Por lo tanto, la variación de la longitud me quedaría 96 por 10 a la menos 3. 96 por 10 a la menos 3, que sería 0,900, 0,096. 0,096 metros. Eso es lo que ha aumentado la tubería. Pero a mí no me preguntan cuánto es el aumento. A mí me están preguntando cuánto es la longitud final. ¿Listo? Por lo tanto, para calcular la longitud final tendría que hacer lo siguiente, ¿no? La longitud final será la longitud inicial más el incremento. Por lo tanto, sería longitud inicial 100 metros más el incremento que es 0,096. Y esto me daría 100,096 metros. 0,096 metros. 100,096 metros, ¿no? 100,096. Problema número 2. La clave sería la B, chicos. Problema de dilatación lineal. ¿Se entendió, chicos? La dilatación lineal, la superficial y la volumétrica son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos. Y es justo lo que vamos a ver a continuación. Mira. Vamos a ver problema de dilatación superficial. Ahora, quiero que verifiques algo. Si en el material me dice, mira, notas ese 5 en rojito, cuando colocan un valor en rojito, lo más probable es que ha habido un cambio. Coméntame, por favor, o verifica, ¿no? ¿Ha habido un cambio, sí o no? Normalmente ocurre eso, ¿no? ¿Qué valor era o es en tu material? 10. Ah, pues, ha habido un cambio. En vez de considerar 10 centímetros, debes considerar solamente 5 centímetros, ¿correcto? Entonces vamos, con ese cambio vamos a decir lo siguiente. Ahora, recuerda que el cambio no genera el cambio de valor o de número o la corrección ahí no genera un cambio en tu procedimiento. El procedimiento va a ser el mismo. Tu procedimiento para resolver el problema va a ser el mismo. Solamente que se ha hecho este cambio para generar una clave, lo más probable. ¿Listo? Así que tener en cuenta eso. Problema 3. Se hace un agujero circular de radio de 5 centímetros en una lámina delgada de aluminio que está a 20 grados Celsius, como muestra la figura. Si la lámina se coloca dentro de un horno y se calienta hasta 120 grados Celsius, determine el área final del agujero. Considere que el coeficiente de dilatación lineal es 24 por 10 a la menos 6. Además, considera que pi vale 3. Pi vale 3. A ver, entonces decimos, el agujero al calentarse, ¿qué va a pasar? Al igual que en toda la placa, va a expandirse, va a dilatarse. El agujero se dilata
crece su tamaño. Y si crece el agujero, crece su radio, crece su área, ¿sí o no? Entonces, vamos a considerar que el área inicial del agujero es pi por radio inicial al cuadrado. Pero según el problema, pi vale 3, o debo considerar igual a 3. El radio inicial vale 5 centímetros. Por lo tanto, 3 por 5 al cuadrado sería 75 centímetros cuadrados. Este será el área inicial, ¿no? Ahora, ¿cuánto será el área final? Sabiendo que pasó la temperatura de 20 a 120. Entonces, debido a ese incremento de temperatura, el área va a cambiar. El aumento del área es igual a 2 veces alfa por el área inicial por variación de temperatura. ¿Te das cuenta que se pone 2 alfa? Recuerda que se pone alfa cuando es lineal, 2 alfa cuando es superficial y 3 alfa cuando es volumétrica. Por lo tanto, voy a colocar 2 alfa. Ahora, recordemos que la variación de área es área final menos área inicial, ¿sí? Y esto debe ser igual a 2 alfa por el área inicial más variación de temperatura. Como yo quiero el área final, ¿qué te parece si de aquí ya despejo el área final? Entonces me quedaría que el área final es igual al área inicial por 1 más 2 veces alfa por variación de temperatura. ¿No? Y ahora sí, a reemplazar y operar, pues, ¿no? El área inicial, como hemos visto, es 75. 1 más 2 veces alfa. 2 por 24 por 10 a la menos 6. Por variación de temperatura, que es 120 menos 20, pues, ¿no? Entonces, esto me quedaría 75 por 1,0048. ¿Listo? Entonces, el área final sería 75,36. 75,36. Problema número 3. La respuesta es la C. ¿Qué tal? Parecía el problema anterior, ¿no? Muy parecido. Vamos con el problema número 4, ¿correcto? ¿O alguna duda sobre este problema, chicos? Vamos. Problema número 4. Problema número 4 nos damos cuenta que es un problema de dilatación volumétrica, ¿no? Y dice lo siguiente, el problema número 4. Un bloque de cobre a 20 grados Celsius tiene en su interior una cavidad esférica de radio de 5 centímetros. ¿Cómo muestra la figura? El bloque se coloca en un horno y se calienta hasta la temperatura de 270. Entonces, se calienta de 20 hasta 270. ¿Cuánto se ha incrementado? Determine el volumen final de la cavidad. Nuevamente, tiene el volumen final de la cavidad. A ver, veremos. Estado final, el volumen será mucho mayor. Si cambia el volumen, cambia el radio de la esfera o de la cavidad, pues, ¿no? Calculando el volumen inicial. El volumen inicial es 4 tercios de pi por radio al cubo. Esto como pi vale 3, 3 y 3 se van a ir, me queda 4 por 5 al cubo. 5 al cubo es 125. 125 por 4 sería 500. Entonces, el área ahí, disculpa, el volumen inicial sería 500 centímetros cúbicos, ¿no? Ahora, ese es el volumen inicial. ¿Qué pasó con el volumen? El volumen ha cambiado de tamaño. Ha cambiado de tamaño.
Ahora será un volumen final. ¿Cómo se podría calcular el volumen final? Primero calculando la variación de volumen, saber cuánto ha aumentado el volumen. Entonces, el aumento de volumen o el incremento, la variación de volumen, es igual a 3 veces alfa. Recordemos que se usa alfa o un alfa para lineal, 2 alfa para superficial y 3 alfa para volumétrica. Sería dilatación o variación del volumen es igual a 3 veces alfa, porque son 3 dimensiones, por volumen inicial por variación de temperatura. A ver, me quedaría 3 por alfa, que sería 17 por 10 a la menos 6, por volumen inicial, que es 500, por 270 menos 20, ¿no? Operando todo esto, ¿cuánto me quedaría? 6,375. ¿Pero me piden eso? No, no. ¿Qué me están pidiendo? Calcular el volumen final. Entonces, el volumen final acá será igual. El volumen final será igual al volumen inicial, ¿no? Entonces, el volumen final sería volumen inicial más ese incremento, ¿no? Volumen inicial 500, incremento de 6,375. Por lo tanto, el volumen final sería 506,375 centímetros cúbicos. Problema número 4, la respuesta es la D. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, chicos, sobre los temas de dilatación, ya sea lineal, superficial y volumétrica? Comenten, por favor. Ninguna. Así continuemos con el siguiente problema. Vamos con el siguiente problema. Problema número 5, pregunta de verdadero y falso. Mira, vamos a ver la pregunta de verdadero y falso. Listo. Pregunta número 5 dice lo siguiente. Los metales A y B de masas iguales están en la misma temperatura inicial. El calor específico del metal A es 500 y el calor específico del metal B es 200. 500 y 200, diferentes calores específicos. Si los metales absorben calor y tienen la misma variación de temperatura, absorben calor y tienen la misma variación de temperatura, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Primera proposición dice lo siguiente. Los metales tienen la misma capacidad calorífica. ¿Tú qué dices? ¿Los metales tendrán la misma capacidad calorífica? ¿Verdadero o falso? ¿Los metales tendrán la misma capacidad calorífica, chicos? ¿Verdadero o falso?
Verdadero, dice. Tienen la misma capacidad calorífica. Vamos a ver. Se sabe que la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico, ¿cierto? Para A sería masa M por calor específico de A. Y para B, su capacidad calorífica es masa M por calor específico de B. Según el problema, las masas deben ser las mismas M, pero sus calores específicos son distintos, mira, 500 y 200. Entonces, ¿tendrán la misma capacidad calorífica? ¿No es cierto? Como sus calores específicos son distintos, en esta oportunidad, eso genera que sus capacidades caloríficas sean distintas también. Por lo tanto, la primera es falsa. Bueno, la primera es falsa, chicos. Primera proposición, falsa. Vamos con la siguiente proposición. Proposición número 2. La capacidad calorífica del metal A es mayor que la del metal B. Bueno, ya viendo la primera proposición, ya puedo determinar qué pasa con esto, ¿no? ¿Quién es mayor, quién es menor? La capacidad calorífica de A es masa por el calor específico de A, que sería M por 500 o 500 M. Calculamos la de B. Masa por el calor específico de B, que sería 200 por M. 200 por M, ¿correcto? Ahí está. Entonces, claramente me doy cuenta que la capacidad calorífica de A debe ser mayor que la capacidad calorífica de B. Por lo tanto, la segunda proposición, ¿cómo debe ser? La segunda proposición debe ser verdadera. Problema, o bueno, proposición número 2, verdadero. Entonces ya tenemos falso y verdadero. Vamos con la 3. La 3, ¿qué me dice? La relación entre las cantidades de calor que absorben los metales es calor de A es igual a 2,5 calor de B. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. El calor absorbido por A tiene la forma de masa, calor específico por variación de temperatura. Y el calor absorbido por B tiene casi la misma forma, ¿no? Masa, calor específico multiplicado por la variación de temperatura. Según el problema, las masas son iguales. Se van a ir las masas. Masas iguales. Los calores específicos son 500 y 200. Y aparte también me dicen que el aumento de la temperatura es la misma para ambos. La misma variación de temperatura. Entonces, al final solamente me queda 500 sobre 200. Y 500 sobre 200 es 2,5. 2,5. Por lo tanto, el calor absorbido por A es igual a 2,5 veces el calor absorbido por B. Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. Verdadera. ¿No? Problema número 5, la clave sería la A, pues, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos?
Y bueno, listo. Tenemos esto. Vamos con el siguiente problema. Problema número 6 ahora. Problema 6 dice lo siguiente. Se coloca un trozo de metal de masa de 100 gramos a 100 grados Celsius dentro de un termo que contiene 200 gramos de agua a 10 grados Celsius. Entonces, básicamente se está mezclando, ¿no? 100 gramos de un metal que está a 100 grados Celsius con agua que está a 10 grados, ¿no? 10 grados Celsius. ¿No? Pregunta, ¿cuál es el calor específico del metal? Si se sabe, bueno, ahí te dicen, ¿no? Si la temperatura de equilibrio del agua y el metal es de 20 grados Celsius. Mira, me dicen la temperatura inicial del agua, temperatura inicial del metal, me dicen la temperatura de equilibrio de ambos. Entonces creo que está casi directo, ¿no? Tenemos el agua dentro de un termo y se coloca un metal. Por lo tanto, grafico la red de temperaturas. Este me va a ayudar a entender un poco más el proceso. ¿Cuál sería el proceso entonces? Tengo agua a 10 grados y tengo un metal a 100. La temperatura de equilibrio es 20, por lo tanto, el agua se calienta y el metal se enfría. Para que el agua se caliente debe ganar calor. Para que el metal se enfría debe perder calor. ¿Qué se va a cumplir según el principio de la calorimetría? Que el calor ganado más el calor perdido deben sumar cero. Calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Como este calor ganado ha generado un cambio de temperatura, ¿cómo se calcula? Con el famoso CEMATA, ¿no? Masa, calor específico, variación de temperatura. Y el calor perdido por el metal también ha generado un cambio de temperatura nada más. Por lo tanto, sería masa, calor específico por variación de temperatura. Al sumar me debe dar cero, ¿no? Al sumar me debe dar cero. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto es la masa de agua? 200 gramos. Calor específico del agua, 1. Variación de temperatura, final menos inicial. La final es 20, la inicial es 10. Más masa del metal, 100. Calor específico del metal, es lo que me piden. Variación de temperatura para el metal, final 20, inicial 100. 20 menos 100. ¿Correcto? ¿Listo? Y todo esto sumado me da 0. Operando me sale 20 menos 80 veces el calor específico del metal. 20 menos 80 veces el calor específico del metal. Y esto es igual a 0. Entonces, el calor específico del metal me quedaría 20 entre 80. 20 entre 80. Y esto sería 0,25. 0,25. Entonces, calor específico del metal, 0,25, chicos. Problema número 6. La respuesta y clave sería la B. Problema 6, barquito. ¿No? Problema número 6. ¿Te das cuenta que con esa raíz de temperaturas el proceso se hace más entendible? Esto simplemente analizo quién gana y quién pierde calor. Y eso lo definen las temperaturas también, ¿no? Y que la raíz de temperatura nos va a ayudar bastante. Vamos, siguiente problema. Problema número 7. Problema 7 dice lo siguiente. Se desea enfriar 550 gramos de agua a 80 grados Celsius, contenido en un vaso térmicamente aislado. Si se coloca un trozo de hielo, si se coloca un trozo de hielo de masa de 300 gramos a la temperatura de menos 20, menos 20, ya cuando hay negativo ya preocupa.
como muestra en la figura. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla? ¿A qué temperatura se mantendrán en equilibrio? A ver, por favor, gráficamente. Recta de temperaturas. Lo tenemos a 80 y a menos 20, ¿no? El menos 20 sería el hielo, ¿no? Y el 80 sería el agua. Si yo mezclo estos dos, ¿quién es el que va a ganar calor? El hielo. ¿Quién es el que va a perder? El agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando el hielo gana calor? Profe, cuando el hielo gana calor, ¿se va hasta cuánto? ¿Hasta la temperatura de equilibrio? No. Cuando el hielo gana calor, simplemente aumenta su temperatura hasta llegar a cero. Aumenta su temperatura hasta llegar a cero. Una vez que llega a cero, ¿qué va a ocurrir? Va a cambiar de estado. Va a cambiar de fase. Va a cambiar de fase. Entonces, para que se cambie de fase o fusione, le debo dar más calor. Un calor 2. Entonces, hasta el momento le he dado calor 1 para llevar la temperatura de menos 20 a cero. Luego le doy el calor 2, ¿para qué? Para que cambie de estado, para que cambie de fase. ¿Correcto? Y luego le doy un calor 3 para que llegue a una temperatura de equilibrio. Ahora sí llega a una temperatura de equilibrio. Entonces, nos damos cuenta que el hielo ha ganado calor. ¿Y quién lo ha perdido? El agua. El agua ha perdido calor para reducir su temperatura. El agua ha perdido calor para reducir su temperatura. Entonces, ahora ya estarán los dos en una temperatura de equilibrio. Y según el principio de la calorimetría, el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a cero, ¿cierto? Calor ganado más el calor perdido debe sumar cero. Entonces diremos, calor ganado más calor perdido es igual a cero. El calor ganado es calor 1, calor 2 más calor 3. Y el calor perdido es igual a 4. Es igual a 4. Calor 1, ¿cómo se calcula? Con el famoso se mata. Masa, calor específico, variación de temperatura. ¿Cuánto es la masa? 300. Calor específico del hielo, hielo, escucha bien, hielo, 0,5. Variación de temperatura, final menos inicial. La final es 0, la inicial es menos 20. Por eso colocamos 0 menos menos 20. Ese calor 1 nada más. Ahora vamos con el calor 2. El calor 2 es un calor de transformación, ¿no? Un calor que genera un cambio de estado. Por lo tanto, se calcula multiplicando la masa por el calor latente. Masa por calor latente. ¿Cuánto es la masa? 300. El calor latente de fusión es 80. Para pasar de estado sólido a estado líquido debe ser 80. Incluso debes saber que tú es más 80 porque pasa o gana calor, ¿no? Cuando gana calor es positivo. Es el calor 2 nada más. Vamos con el calor 3. El calor 3 genera también un cambio de temperatura. Por lo tanto, sería se mata. Entonces sería masa, que sigue siendo 300, por el calor específico. Como ahora es agua, el calor específico va a ser 1. Va a ser 1. Calor específico, 1. Por la variación de temperatura, que será la final, que es la temperatura de equilibrio, menos la inicial, que es 0. Es 0. ¿Listo? Más el calor 4, que es el calor perdido. Este calor perdido tiene la misma forma que las anteriores. Se mata. Donde la masa es 550. El calor específico, por tratarse de agua, es 1. Por la variación de temperatura, que es final T, que es temperatura de equilibrio, menos inicial, que es 80. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago? Opero. Al operar me quedaría 3000 más 24.000 más 300T más 500T menos 44.000. ¿No?
Por lo tanto, al operar esto me quedaría que la temperatura de equilibrio sale 1700 entre 85. ¿Y cuánto sale 1700 entre 85? 20. Problema número 7, la clave y respuesta sería la D. Un poco más extenso que los problemas anteriores, pero es el caso más real que puedas tener. Es un caso más completo, ¿no? Podemos decir, para un problema de calorimetría. ¿Alguna consulta, chicos, sobre este problema? ¿Alguna duda? Ninguna. Vamos con la última pregunta, chicos. Esta pregunta es interesante porque combina dos temitas. Vamos a ver. El lema 8. Un taladro de potencia de 180 watts utiliza una broca de acero de 50 gramos para hacer un agujero en un bloque de madera, como muestra en la figura. Asumiendo que el 75% de la energía mecánica disipada por la fricción produce el calentamiento de la broca, pregunta, ¿cuál es el incremento de la temperatura al cabo de 20 segundos? Pues después de 20 segundos, ¿en cuánto habrá incrementado la temperatura? Listo. A ver, ¿de qué partimos? De la potencia. Porque la potencia lo que hace es determinar cuánto trabajo se realiza o cuánta energía se libera. Recordemos que la potencia es trabajo sobre tiempo. Por lo tanto, el trabajo es igual a potencia por tiempo, es decir, 180 por tiempo. Pero recuerda que si se realiza esta cantidad de trabajo, también se libera la misma cantidad en energía, ¿sí? En energía. Ahora, yo no voy a usar toda la energía, solamente el 75%. Este 75% de esta energía, ¿qué va a generar? Un incremento de la temperatura en la broca. Genera un incremento de la temperatura en la broca. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo que ocurre. Por dato, el 75% de esta energía genera un incremento en la temperatura. Pero recuerda algo, acá hay dos cosas no distintas. La primera parte ya lo hemos visto antes en el tema de energía y conservación de la energía. Y lo que estamos viendo a la derecha corresponde a calorimetría. Y en la calorimetría, ese calor que tú le das, el calor que tú le das a la broca en este caso, tiene la forma de la masa, calor específico, por la variación de temperatura. ¿Correcto? Pero hay un inconveniente. Tienes que asegurarte de que las unidades en ambos lados sean las mismas. Es decir, que las unidades que se trabajan en la izquierda y en la derecha concuerden. Y para que ocurra eso, debes asegurarte que las cantidades estén en el sistema internacional. ¿Qué significa sistema internacional? Que la longitud debe estar en metros, el tiempo en segundos, la masa en kilogramos. ¿Listo? La varias, el calor debe estar en joules, la potencia en watts. Mientras yo mantenga esas unidades correctas, no hay inconveniente. Entonces, vamos a ver. Entonces, me quedaría que el 75% que viene a ser 3 cuartos del trabajo realizado. El trabajo realizado es potencia por tiempo, ¿sí? Potencia por tiempo. Y eso es igual a la masa, calor específico por variación de temperatura. ¿No? Reemplazo los valores. O bueno, despejo, mejor dicho, ¿no? Porque me piden variación de temperatura. La variación de temperatura, ¿cuánto sería? 3 por la potencia por el tiempo, entre 4 por la masa por el calor específico. Reemplazo todo en sistema internacional. 3 por 180 watts por 20 segundos.
entre 4 por 50 por 10 a la menos 3 kilogramos. Recuerda que acá la masa lo estoy pasando a kilogramos. 50 gramos de masa lo paso a kilogramos multiplicando por 10 a la menos 3. Multiplicado por 450. Ese 450 es el calor específico del acero en sistema internacional, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que está en sistema internacional? Por las unidades. Por las unidades. ¿Listo? Entonces, operando me quedaría 120 grados Celsius el incremento de la temperatura. ¿En cuánto incremento? Por eso a veces no sé si habrás notado que cuando se usa la broca inadecuada o cuando se fuerza mucho la broca se pone caliente al rojo vivo, ¿sí o no? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Han visto cuando una broca se pone al rojo vivo por tanto girar o por tanta fricción? ¿Qué parte, Ángela? Ah, la parte de la potencia. Recordemos que la potencia mecánica, que lo hemos visto en la semana número 7, si no me equivoco, 8, la potencia mecánica es igual al trabajo sobre tiempo, ¿cierto? Potencia, trabajo sobre tiempo. Por lo tanto, el trabajo es igual a potencia por tiempo, ¿no? Ahora, si el taladro realiza ese trabajo, significa que también libera esa cantidad de energía. Recuerda que todo trabajo realizado genera un incremento en la energía. Entonces, si se realiza ese trabajo, entonces se genera esa energía. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces, esa energía liberada, ¿quién lo va a absorber? La broca. Pero no lo absorbe todo, solamente lo absorbe el 75%. Entonces, el 75% o 75 sobre 100 del trabajo realizado o del calor liberado será el calor que absorba la broca. Por eso igualo al calor que genera cambio de temperatura, ¿no? Porque recordemos que con el tema del día de hoy, ese calor se calcula como masa, calor específico por variación de temperatura. Entonces, ese calor que absorbe la broca debe ser igual al calor que genera el taladro. Deben ser iguales. ¿Sí o no? Pero no es su totalidad, obviamente, ¿no? No es la totalidad del 100%, solamente el 75% de ese calor liberado o generado lo absorbe o se convierte en calor para cambiar la temperatura, pues, ¿no? Del cuerpo. ¿Listo, Ángela? ¿Sí? En este caso me dicen 75%, ¿no? En otro caso me dirán el 100% tal vez. Y luego de ahí simplemente despejo, ¿no? Despejo los valores. En esta oportunidad no tengo mucho problema con las unidades, porque justo el calor específico me lo dan en joules por kilogramos por grado Celsius, es decir, en sistema internacional, básicamente. En otros problemas, tal vez el calor específico te lo dan en calorías. Entonces ahí vas a tener mucho cuidado, porque vas a tener que convertir las unidades de calorías a joules. ¿Listo? Pero para eso el problema te dará un factor de conversión, ¿no? Pero tenerlo en cuenta, por favor, ¿ya? Problema número 8, la respuesta y clave sería la C. ¿No? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda que hayan tenido? ¿Ninguna consulta, chicos? Bueno, y con eso tendríamos todo por el día de hoy, chicos. Ahí están las claves de los problemas de casa.
Problema número uno, la clave es la A, la 2 es la C, la 3 es la B, 4 dadito, 5 avión, 6 casita y 7 barquito. Con eso ya tendríamos todos los problemas resueltos de la semana número 10 y las claves correspondientes a los problemas de casa, chicos. Esto ya nosotros nos veremos la siguiente semana, en la semana número 11, donde veremos electrostática, ¿no? Vamos a ver electrostática. Ya vamos a estudiar cargas eléctricas. Entonces, chicos, nos vemos, chicos, cuídense. Hasta la siguiente semana. Chau, chau, chau. Buen fin de semana, chicos. Sigan estudiando y practicando. Hasta luego, Ángela, Carmen, Erika, John, Marjorie. Cuídense, chicos. Hasta la siguiente semana.